Mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias esta noche en Hechos capítulo 2. Pensando en qué título iba a poner sobre el mensaje de hoy, siendo el viernes lo que el mundo llama Semana Santa. Y pensé en un mensaje todavía vigente. Esta fecha es celebrada por el cristianismo como una de las fiestas más significativas, pero para otros es un tiempo de paseo, de rumbear, de emborracharse, porque no tiene que trabajar el día siguiente y algunos hasta lunes y cuántas cosas más, ¿cierto? El mensaje de Semana Santa, algunos dicen paranda santa, algo así, ha perdido su vigencia, su poder, su significancia, ¿cierto? Su valor. Tanto que se llama Semana Santa. De verdad, el hombre no ha cambiado en nada desde el tiempo del hecho celebrado hasta el día de hoy. Desde el tiempo del Señor Jesucristo no ha cambiado el corazón del hombre. El mensaje olvidado, el mensaje ignorado, el mensaje rechazado y aún el mensaje criminalizado. Y hermanos, cada día me asombra. La venida del Señor debe estar cerca. Algo va a pasar en ese mundo. Porque el mensaje del Evangelio en muchas partes del mundo, aún países democráticos, está siendo criminalizado. Aún en mi país, en el departamento de Victoria, es un crimen ya. Si usted quiere predicar el Evangelio para convertir a una persona homosexual a Cristo. El mensaje del Evangelio, el significado de este fin de semana siendo criminalizado en lo que nosotros hemos considerado el mundo de oportunidad del Evangelio. El mensaje pero el mensaje sigue siendo o haciendo lo que siempre ha hecho, salvando hombres, mujeres y niños. El mensaje del Evangelio. El mensaje que ha sido predicado desde que Cristo fue crucificado en una cruz y sigue vigente, sigue teniendo el mismo poder. Romanos nos dice en el Evangelio es el poder de Dios revelado, ¿cierto? ¿Cómo se dice en el Evangelio? En el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe.
Dos clases de personas siguen existiendo. Los que son transformados por el mensaje y los que endurecen su corazón por el mismo mensaje. He mencionado en otras ocasiones de Richard Dawkins, un hombre muy conocido en el mundo educativa, un profesor, un doctor que tiene títulos. Y un día le escuché yo hablando del Evangelio. Y me quedé asombrado con la sencillez que este hombre explicó el Evangelio. Pero terminó diciendo, pero esto no creo yo. Un ateo. Pero sabe bien cómo es el Evangelio. Quiero trasladarnos hoy a 50 días después de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Los discípulos están reunidos esperando la llegada del Espíritu Santo. Es el día de Pentecostés, un día importante en el calendario judío. Pero Dios les había dicho que tenían que esperar en Jerusalén hasta aquel día. El Espíritu Santo aparece y todos los que estaban en el lugar escuchaban las maravillas del Señor en su propio idioma, dice la Escritura. Pero muchos no creyeron. Y Pedro toma la vocería y empieza a hablar de Jesús. Y vamos a leer desde Hechos capítulo 2. Y vamos a leer versículo 22 en adelante por el tiempo que tenemos. Y dice, varones israelitos, después de que algunos le habían acusado de ser llenos de mosto, borrachos, y dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros como con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pero David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hicisteis conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia
En cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo y de su alma, que su alma no fue dejado en el Hades, ni su carne veo corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado de la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado entre esto que vosotros vais y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vamos a orar, Padre, en esta noche. Gracias te damos por tu palabra que nos muestra el poder del Evangelio, el poder de la palabra de Dios, predicado a hombres, burladores, hombres que no querían escuchar. Pero Padre, cuando confrontados con el mensaje de Jesús, Padre, dice, y se compungieron de corazón, y Padre, pidieron que deben hacer. Padre, queremos en esta noche que sea así, en este lugar, que un pecador se arrepiente por su pecado, sabiendo que el Señor Jesucristo derramó su sangre en aquella cruz. Padre, fue crucificado, fue golpeado, fue muerto en aquella cruz por el pecado de cada uno de nosotros. Queremos encomendarnos a ti en esta noche, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. En esta noche hay 4 aspectos del mensaje todavía vigente que quiere mirar en esta noche y en 2 partes. La acción de Dios y la acción del hombre. Primeramente tenemos Jesús aprobado por Dios, en versículo 22. Pero también tenemos el sabido, que era sabido por el hombre, que el Señor Jesucristo era aprobado de Dios. Este fue sabido por los hombres. No fueron ignorantes a esa verdad. Segunda cosa es Jesús entregado por Dios, pero crucificado por los hombres. Y el apóstol deja claro que la culpa de la crucifixión del Señor Jesucristo fue sobre el hombre. Ustedes crucificaron, ustedes prendieron, ustedes mataron, ustedes crucificaron el Hijo de Dios. Jesús levantado por Dios y testificado por los hombres. Y últimamente Jesús
hecho por Dios, Señor y Cristo, y creído por muchos, no por todos. Como empezamos hablando, algunos por el mismo mensaje endurecieron sus corazones, mientras que otros creyeron el mensaje. Jesús aprobado por Dios, sabido por los hombres. En Mateo capítulo 3, 17 y 17:5, tenemos Dios verbalmente aprobando a Jesús, y Pedro en esas dos ocasiones estaba presente. Dice en Mateo 3, 17, el bautismo de Jesús, dice, y hubo una voz del cielo cuando el Señor Jesucristo fue bautizado y subió del agua. Dice que había una voz del cielo que decía, esto es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La aprobación de Dios sobre ese hombre, sobre Jesús. En Mateo 17:5 tenemos la transfiguración del Señor, y recuerden que había 3 apóstoles ahí con el Señor Jesucristo en el monte de transfiguración, y aparece el Señor Jesucristo con 2 de los apóstoles, 2 de los profetas, y Pedro como Pedro, con la lengua un poquito flojito y queriendo hablar cuando mejor callarse. Y él dice, hagamos unos altares acá y adoramos a estos 3. Pero había una luz y una nube, y dice, mientras él aún hablaba, mientras Pedro hablaba con la mente suelta, dice, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, esto es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios verbalmente dando aprobación a su Hijo, al Señor Jesucristo. Nos dice en la porción que hemos leído que aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Los mismos judíos sabían las maravillas y prodigios y señales que Jesús había hecho. Y en Juan capítulo 3, cuando Nicodemo vino a Jesús de noche, y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo era un fariseo, un líder de los fariseos, un líder del pueblo de Israel, un líder espiritual, y sabía y testificaba que ellos mismos sabían que Jesús era diferente a todos los otros. En Romanos capítulo 1, versículo 19, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. No hay excusa en esta noche de no creer
de no saber que el Señor Jesucristo es varón aprobado por Dios. Jesús aprobado por Dios, sabido por los hombres, sin excusa. Jesús entregado, versículo 23, y es a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y Jesús entregado por Dios, sí, Dios lo entregó, pero los hombres lo crucificaron. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para redimirse a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios, entregado por Dios para nuestra redención. Había un propósito de Dios para salvar al hombre de pecado. Y Dios dejó al hombre, dejó a su Hijo en las manos del hombre pecador. En Juan capítulo 19:5, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y Pilato dijo: tomadlo vosotros y crucifícale, porque yo no hallo delito en él. Y los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Que sabiendo las maravillas que Cristo había hecho, y seguían con su corazón duro, no queriendo aceptarlo, diciendo: crucifícale, crucifícale. Porque nosotros, los hombres de la tierra, nosotros tenemos una ley, y nuestra ley dice que él debe morir. Nuestra ley nos dice que usted no puede predicar este Jesús a los hombres, criminalizando la palabra de Dios, criminalizando el hecho que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El versículo 24 nos dice: Jesús levantado por Dios, pero testificado por los hombres, el cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido. Versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
El mundo entero era testigo. Ellos habían escuchado que Jesús resucitó. Pero pagaron los que estaban guardando la tumba y les dijeron que tenían que decir, ¿qué pasó? Los discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies que habían preparado y algunas otras mujeres con ellos, y hallaron removido la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellos perplejas por esto, y aquí se pararon juntos a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué busquéis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. El Señor Jesucristo, resucitado por Dios, victorioso sobre la muerte. Y en 1 Corintios nos dice que esta resurrección es la esperanza nuestra de un día estar en la presencia del Señor el creyente. La resurrección de Cristo es un hecho y Él les había anunciado que así iba a ser. Aunque ellos no entendían, los mismos discípulos ni entendían. En Juan capítulo 6, recuerden cuando Lázaro había muerto. Y dijo entonces Jesús, no, ese no es, ¿cierto? No, ese es otro. En Juan 11, ese es otro. Cuando Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quién dicen que es? ¿Cierto? ¿Quién quieres acaso iros también vosotros? Versículos 67, 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Estamos hablando que Cristo resucitado, pero ahora Cristo hecho Señor y Cristo. Y el mismo Pedro sabía que el Señor Jesucristo era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro, Marta, la mujer samaritana, Juan el Bautista, el centurión en la cruz del Calvario, todos lo reconocieron como el Cristo. Aquel día nos dice en versículo 41 que 3,000 creyeron en él como el Cristo. A los días siguientes, otros 5,000. En Hechos 4:4. En la historia, millones más han creído en Jesús. Y muchos han muerto por fuego, por leones, por haber creído en Jesús. ¿Qué has hecho con Jesús? ¿Quién es el Cristo, el Hijo de Dios viviente? ¿Sabe de Él?
¿Lo sabe? ¿Lo está crucificándolo de nuevo? Si usted está rechazando a Cristo en esta noche, usted está crucificándole de nuevo. Tiene testimonio de él. Yo estoy seguro que casi todos aquí conocen personas, aun si usted no conoce a Cristo en esta noche, usted conoce a personas, ha testificado de personas, son testigos de personas que han conocido a Cristo. Del cambio en sus vidas, de la transformación de sus vidas. Y tiene el testimonio del poder de Dios en las vidas de otros. ¿Ha creído en Él? ¿Lo tiene como un reo? ¿O como el que sufrió la pena de su pecado por una crucifixión injusta y cruel? Hay una gran diferencia, ¿cierto? De mirarlo solamente como un reo y mirarlo como Él que sufrió por mi pecado, que llevó el pecado mío, que para redimirme a mí de mi pecado. Hechos 2, 46 y 47. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué pasó? Y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿quiénes? Los que han de ser salvos. Los que creían. Solamente los que creen son los que han de ser salvos. Si usted no cree en esta noche, los rezos de los más cercanos no te pueden ayudar. Es solamente por la fe suya en el Señor Jesucristo. Padre, en esta noche, gracias te damos por el mensaje todavía vigente. El mensaje que sigue salvando almas, que sigue siendo un mensaje poderoso para salvación a los que creen en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Reconociendo su pecado, reconociendo que el Señor Jesucristo, cuando colgado sobre una cruz, llevaba el pecado de cada uno de nosotros. Padre, gracias por esta redención. Gracias por ese amor demostrado en la muerte de Cristo en la cruz. Y Padre, te rogamos en esta noche por la salvación de un pecador que se arrepiente. Te pedimos, pidiendo que tú nos despides en esta noche, Padre, a cada uno sabiendo que sus pecados son perdonados por haber creído
en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Padre, queremos encomendarnos a ti, pidiendo por los que no están con nosotros, que no pueden estar por diferentes razones, por los enfermos, pensando en hermano Manuel, por el recién nacido bebé, y por la hermana Juliet y el hermano Michael, que tienen ese gran privilegio de ser padres para levantar a su hija en el temor de Dios. Padre, gracias damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recordando